Bien, a ver, tema de hoy. Vamos a ver economía primario exportadora, periodo 1862-1913. ¿Quién puede decirme algo de este hermoso y bello periodo? Arrancamos por 500 puntos. De lo que hayan leído. O lo que sepan. También pueden decir no, es una opción, chicos. Bien, a ver, entonces, vamos a arrancar. A ver, vamos a estar situados en la segunda tabla, sería ya 1870-1913. En esta parte, el mundo va a empezar a tomar cierta forma a cómo lo empezamos a conocer hoy. Entonces, hay algunas características de este periodo que en la tablita están, se las mencionan, son importantes. No les digo memorícenlas porque de memoria no sirve, ya de por sí les digo, esta materia de memoria es imposible. A ver, tenemos una primera instancia de globalización, ahora vamos a explicar qué es y por qué. Se rige por patrón oro, que no sé si a alguno le suena algo, ¿no? Bueno, no importa, 500 puntos menos. Ahora vamos a ver qué es el patrón oro y también qué es lo que implica. Segunda revolución industrial. Esto es súper importantísimo porque esto sí va a empezar a moldear el mundo moderno. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos la primera revolución industrial? Estaba basada en textiles, sobre todo, y vapor, ¿sí? Que es lo que después va a impulsar el tren, y las primeras máquinas. Bueno. Ay, universidad pública. ¿La segunda revolución industrial de qué periodo a qué periodo fue? A ver, depende del autor, pero más o menos 1870, 1900, 1914, depende de los autores, pero más o menos es ese periodo. Buenas tardes. Chicos, bueno, seguimos mientras tanto. Entonces, a ver, segunda revolución industrial y después la potencia o nación que va a ser como, digamos, lo que sería hoy Estados Unidos, para que se entienda, va a ser Gran Bretaña. Y se va a hacer o instalar un periodo que se conoce como la Pax Británica. ¿Por qué es esto? Porque entre 1870 y 1914 o 13-14 es un periodo que prácticamente no hay conflicto a escala internacional. Entonces, es una era como de paz, y si hay paz, la economía crece. Y si hay paz, el comercio crece. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Perfecto. Bien, esto no importa, esto no me importa, esto no me importa. Acá. A ver. Entonces, vamos a ver que entre 1870, este periodo, el 70, 1913, el volumen físico de lo que son exportaciones va a crecer entre 6 y, algunos autores 6, acá tenemos 6, algunos marcan 10 veces. ¿Sí? Después, la tasa anual acumulativa de crecimiento va a ser alrededor del 3%, que si bien parece poco, tener un 3% continuo todos los años es un montón y es una especie de logro que se debe un poco a esta Pax británica. Ahora, fíjense esto, a fines del siglo XVIII, con la primera revolución industrial, los productos más importantes generalmente eran textiles, o sea, algodones, lanas, acero, carbón para el vapor, impulsar el tren, el ferrocarril, etc. Ahora, a partir de la segunda revolución industrial de 1870, todo este periodo, lo que va a tomar auge van a ser las materias primas. ¿Sí? O sea, piensen en el agro, piensen en minería, piensen en, ¿qué más puedo decir? No, agrominería, lo más importante, bueno, sí. A productos agropecuarios. A ver, entonces, estas exportaciones van a ser clave para todo el proceso de la segunda revolución industrial que va a estar en toda Europa y Estados Unidos. Ahora, una vez que este proceso se termine,
lo que va a empezar a ver, o que se empezaron a ver algunos economistas o pensadores económicos, son dos tipos de leyes. Una es la ley Engels, que lo que dice es que a medida que van aumentando los salarios de un grupo familiar, esa familia ya puede cubrir las necesidades básicas de alimento, con lo cual empieza a destinar guita a otros tipos de consumos. Entonces los precios del alimento, al no haber una demanda tan grande, empiezan a estancarse o caer. ¿Sí? Y después tenemos el efecto Prebisch-Singer, que Prebisch es nuestro economista nuestro local de más mediados del siglo XX, creador del Banco Central de la República Argentina, básicamente fue el que lo ingenió y además economista en jefe y fue también uno de los que funda la CEPAL. ¿Saben qué es la CEPAL? Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de la ONU. O sea, tiene su peso, porque está ligada también con el Banco Mundial, con el FMI, con organismos internacionales. Bueno, Prebisch fue uno de los primeros directores y tiene mucho peso Prebisch en lo que es teoría económica, sobre todo en algo que después vamos a ver llamar teoría de la dependencia o el estructuralismo latinoamericano. Bueno, ya después eso lo vamos a ver. A ver, ¿qué es esto del efecto Prebisch-Singer? Prebisch con Singer, otro colega, lo que ven es, che, mirá, a medida que la curva de industrialización va siendo cada vez más grande y hay productos manufacturados o bienes o servicios con mayor valor agregado, los productos de las materias primas tienden a hacer esto, se tienden a ir a la baja. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo antes, por ejemplo, por decir un número esto, con, no sé, 10 toneladas de trigo podía comprar, supongan, una máquina para producir tela, 20 años después, ya entrado más el siglo XX, esa misma máquina de tela iba a necesitar ya menos, o sea, a ver, perdón, vamos de vuelta. Esa misma máquina valía más cara en términos, porque ahora la tonelada de trigo valía, en vez de 10 bolsas por máquina, era 5 bolsas, con lo cual yo necesitaba 2 bolsas de 5 toneladas para empezar a comprar. O sea, empiezan a bajar los términos del intercambio. Si uno compara valores o bienes industriales contra valores o bienes agropecuarios, o sea, materia prima, van a la baja. Y si uno después lo ve durante todo el siglo XX, salvo petróleo, que se considera materia prima, pero digo, salvo petróleo porque es como algo muy específico y estratégico, el resto, todas las materias primas va a la baja. Piensen en Argentina hoy. Estamos rezando, por favor, que la soja suba, porque si la soja sube, significa más ingreso en dólares para nosotros. ¿Sí? La soja es materia prima. Entonces, hoy que está a 300 y pico, creo, 400 la tonelada de soja. Ninguno labura, familia, campo, algo. Bien, todos hijos obreros, me gusta decir. No, capaz que hay uno que me dice, sí, yo. No, pero digo, a ver, esto, o sea, piensen esto, la soja hoy vale 300, 400. No es un valor tan por ahí alto como ha sabido estar a principios del 2000, que a principios del 2000 llegó a tocar 700 la tonelada. Eso se explica por el proceso de industrialización de China. Cuando China completa su proceso de industrialización, un poquito de años después, pero ya para más o menos 2012, 2013, el precio de la soja otra vez se acomoda. A ver, soja, trigo, maíz, lino, digo, todo lo que es agropecuario. Entonces, es un problema que se va a ver constante en los modelos industriales. Bien, a ver, capitales. Entonces, respecto a los capitales, entre más o menos 74 y 14, como nos puso acá el profe, hay unos 6.000 millones a 44.000 millones de dólares corrientes. Esto quiere decir que son capitales extranjeros que empiezan a circular ya por el mundo. ¿Sí? ¿Por qué es? Piensen esto que habíamos dicho. Gran Bretaña es primera potencia. Bueno, Gran Bretaña es la primera que se industrializa. ¿Sí? La primera. Si sos la primera y tenés una ventaja totalmente con respecto al resto, porque es yo produzco acero, telas, y estoy implementando esto a nivel ya con industria militar, no te voy a regalar la tecnología porque sí. O sea, es mi ventaja esta. Yo no te la voy a regalar. Bueno, los británicos a partir del 1830, 1835, empiezan a mandar el ferrocarril a algunas partes de Europa. De a poquito. Primero es Bélgica, después va a empezar con Francia, después Italia, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todos esos capitales que amasa la isla, a ver, que no son solo capitales de la isla, porque no sé si ustedes saben, pero el Imperio Británico ha llegado a ocupar 25% de la superficie territorial existente al día de hoy. No sé si eso sabían. Bueno, por ejemplo, Australia, ¿vieron la bandera que es parecida a la bandera de Gran Bretaña? Colonia británica. Nueva Zelanda, colonia británica. Canadá,
colonia británica, todo para esta época, ¿eh? La India, hasta 1948 es colonia británica. Indonesia, Bali, Sumatra, toda la parte del Océano Índico, las islas medio ahí perdidas, son británicas. Sudáfrica es británica. Egipto es británica. Lo que hoy es Palestina, Israel, Irán, Irak, británicas en esta época. Entonces, Gran Bretaña amasa mucho capital, sí, pero también porque tiene colonias a los cuales le lleva el ferrocarril, esos producen sus ingresos, se los llevan de vuelta a la isla. Una vez que están en la isla y desarrollan sus pequeños como mini monopolios en sus áreas estratégicas, ahí lo que van a hacer es decir, bueno, a ver, el resto del mundo básicamente desde nuestra mirada anda en pelotas y son unos ignorantes, básicamente incivilizados, así que vamos a llevarles tecnología, ferrocarril, etcétera. ¿Cómo? En forma de bienes de capital, inversión. ¿Sí? Entonces, sí. No, lo que quieras. Si lo podés aceptar en... Sí. Que hay algunos en... Bueno, 6:30, viejo. Vamos, decirles. Horario. Ahí está. Entonces, fíjense, de esos 44.000 millones de dólares, en 1914 el 38% se encuentra, se encuentra concentrado en América del Norte, que es básicamente Canadá y Estados Unidos, Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Después el resto, bueno, en África, Asia, América Latina, salvo Argentina. Esto no importa, no es importante, no hace la cuestión. Bien, a ver, Argentina va a tener una relación bastante compleja, no sé si compleja, pero va a tener una relación muy estrecha con Gran Bretaña durante este periodo. Después vamos a ver algunas cuestiones más técnicas que son bastante fascinantes, pero bueno, no nos toca ahora. Y, a ver, todo esto que yo les hablo, la exportación de bienes de capital o directamente inversiones en formato guita. Todo esto es posible porque a partir de 1870 se va a empezar a instalar, o todos los países van a empezar a adoptar el sistema de patrón oro. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es. Bien, bueno, acá si quieren pueden ver los flujos de capital, o sea, miren la curva como pega. 9-14 es el año de la guerra, cortan hasta el 18. Empiezan a tomar vuelo de vuelta, en el 29 se va a la mierda la bolsa de Nueva York, explota, se va todo al carajo, vuelve a bajar hasta el 45, que en el medio está la guerra, y después ya empieza la recuperación otra vez. O sea, miren, recién en el 2000 sobrepasa los niveles de 1914. Bueno, casi 100 años después. A ver, patrón oro, que esto es muy importante. El patrón oro es un invento británico, básicamente, ¿sí? Lo que ven los británicos y lo que descubren es, che, a ver, necesitamos comerciar. Bárbaro. Ahora, nosotros tenemos libras esterlinas. Ok. Los gringos tienen dólares, los alemanes marcos, los italianos la lira, etcétera, etcétera, etcétera. Es un quilombo con el tema de las monedas, de andar, tengo libras, tengo esto, tengo lo otro, tengo marcos, me todo en el culo, no me sirven los marcos, quiero libras. Bueno, es un quilombo. Entonces los ingleses, que realmente son bastante prácticos, dicen, espera. Hay una discusión teórica en el medio de qué es el dinero, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, y llegan a la conclusión del patrón oro. El patrón oro clásico lo que instala, está un poco basado en la idea de David Hume. ¿Han leído Hume o algo, o les comentaron quién es Hume? Bueno, ¿vieron cuando estudian balanza de pagos? Ese ñato fue el que más o menos craneó la balanza de pagos. Inglés. A ver, entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, vamos a una cosa. Si agarramos oro, ¿no? Dice, y ponemos una paridad cambiaria. Digamos que, no sé, a ver, 7 con algo, creo que está ahí, no importa el ejemplo, pero 7,32 gramos de oro equivalen a 1 libra esterlina. Bueno, entonces, si el otro tiene marcos, a mí no me importa los marcos porque puedo hacer su conversión de marcos a oro. Después yo me traigo el oro y eso equivale para mí las libras esterlinas. Che, buenísimo, es un golazo, cierra por todos lados esto. O sea, piensen que sería algo así como el dólar hoy. Una especie de moneda de cambio. No sé si han viajado a veces por el exterior. ¿Alguno ha tenido la dicha y fortuna de viajar? Nadie salió de Argentina acá. Fue como la divisa del momento, digamos. Exactamente, sí, fue la divisa del momento. Entonces, ¿esto qué te posibilita? Que ahora yo estoy en Argentina, por ejemplo, y si me quiero traer un kimono de Japón, me lo puedo traer porque tengo una forma de intercambiarlo. Entonces, bueno.
¿Qué te implica esto? No lo piensen solo nada más en bienes producidos. Piénsenlo, ¿saben en qué? Por ejemplo, en libros, cultura, información. El mundo se empieza a conectar de alguna manera. Entonces empieza a haber circulación de ideas también, que es todo posible por otros factores, pero digo, el sistema de patrón oro es clave para empezar a conectar y globalizar el mundo. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la lógica del patrón oro? Vieron que hoy, por ejemplo, con el tema de dólares se habla base monetaria. ¿Saben qué es? Chicos, estamos al horno si no saben lo que es la base monetaria. Sí, ¿no? No son los billetes, moneda. Ok, todo bien, bárbaro. Y vos eso lo imprimís contra qué, digamos. Antes, el instrumento era menor, ¿verdad? Perfecto, ahí está. Esa es la joda. Entonces, esa es la joda, justamente, bien. Entonces, ¿cuál es la joda del patrón oro? Te dicen, bueno, yo tengo en mi país, digamos, mi banco central o banco nacional, no importa. Ahora después vamos a ver el tema de los bancos centrales. Pero digo, imagínense el banco central, no en este momento en Argentina. Pero digo, para que tengan una idea. Banco Central dice, tengo, vamos a simplificar, 100 monedas de oro, ¿no? O 100 gramos de oro, bárbaro. La lógica es entonces, podés imprimir 100 billetes contra ese oro. Entonces, fíjense los mecanismos de ajuste automático que tiene, porque si a mí por balanza comercial, balanza de pagos, me entra más oro, puedo expandir la base monetaria, por lógica podría expandir el crédito, podría expandir la toma de ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si a mí me entra menos oro o me sale más, bueno, miren, la lógica es la economía entra en deflación, se ajusta la base monetaria, o sea, se reduce la cantidad de pesos circulando, ergo, mis precios son más baratos, soy más competitivo en el mundo. ¿Sí? Bien, esa es la lógica que hay un poco en el mecanismo de patrón oro, que en teoría es de ajuste automático. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir que sea de ajuste automático? Que el Estado no se mete en una política monetaria, porque la lógica es, te entra oro, podés emitir, te sale oro, básicamente cagaste, porque vas a tener que contraer la base o quemar guita, que se hacía, y no es joda, o sea, quema de dinero en plaza pública, se hacía como para parte, una forma de mostrar, mirá, tenemos control y llevamos bien la regla del patrón oro. El tema es que en todo este proceso, lo que no dice la teoría es, che, mirá, si tenés procesos de deflación altos, la industria que tengas, si es que tenés, te la hago pipa. Al achicarte la base, te achico salarios, te hago pipa el tejido social. Vos, Estado, que necesitas, digamos, guita para funcionar, besito, besito, chau, chau, porque no tenés guita. Entonces, ¿qué necesitas? No, de alguna forma, empezar a rascar oro donde puedas. Porque aparte, ¿qué es lo que tiene el oro? Que es finito. ¿Sí? O sea, si las minas de oro no están activadas en extracción o algo, cagaste, porque es muy finito la cantidad de oro para repartir. Entonces, la joda de este sistema es que el oro tiene que circular. Si el oro no circula, el sistema muere. Entonces, para que circule el oro, ¿qué implica? Que tiene que haber, ¿qué? Comercio. Para que haya comercio, yo necesito, o por lo menos la lógica británica es, para que haya comercio, tiene que haber una estructura que sostenga esto. Para que haya una estructura que sostenga esto, yo tengo que venir a, por ejemplo, Latinoamérica y decir, a ver, ¿qué producen ustedes? A ver. Vos tenés trigo. Podés empezar a producir vaquitas. Bueno, querido ignorante, te voy a sacar del barrio donde vivís, te voy a traer ferrocarriles, los vas a conectar con el puerto, te voy a traer barquitos, vas a llenar todos esos barquitos con tus productos y me los vas a vender a mí. Vendele a otros si querés, pero tratá exclusivamente de vendérmelos a mí porque yo vine y te puse la guita para que vos salgas del barro indio ignorante. Básicamente esa es un poco la mentalidad británica. Entonces, a ver. Patrón oro, ventajas, como decíamos, estabilidad de precios en teoría, orden comercial y financiero abierto en teoría, y en teoría, prudencia fiscal. Desventajas, como les decía, rigidez macroeconómica. A ver, la de hoy, qué fácil, digo esa. Tengo el dólar caro, digamos, empiezo a exportar menos porque soy más caro a nivel internacional. ¿Qué hago con el dólar? Política macro, monetaria, ¿qué se hace con el dólar? ¿Está barato el dólar o si está caro?
o sea, si está barato para nosotros, pero si está caro para el exterior, ¿qué se hace? Y yo quiero competir en el mundo. Gracias. Bien, entonces, la lógica es que se devalúa, soy más competitivo. Hasta ahí, joya, bárbaro. Ahora, la desventaja es que esto con el patrono no lo puedes hacer. No podés devaluar, porque en teoría es de ajuste automático. Aparte, la teoría económica que se está empezando a cranear en este momento, que ustedes lo estudiaron en la introducción a la economía, es el mercado se ajusta solo. Oferta y demanda, modelo de Walras, ¿eso lo vieron? ¿Lo vieron con ese nombre? No. Bueno, no, pero ¿vieron los gráficos cuando les ponen está acá, precio, cantidad, si la línea va acá y acá, este es el punto de equilibrio? Esa es teoría microeconómica que surge en esta época. Eso es el modelo de Walras. Walras, no, bueno, no importa, un británico. Pero digo, empieza a haber mecanismos de ajuste de mercado, entonces la teoría, que no es macro, la teoría de esta época es microeconómica, lo que ven es, bueno, los ajustes se hacen de forma automática, por ende, el patrón oro es otro mercado más, por lógica, se ajusta solo. El Estado no debería meterse, o la concepción misma desde el Estado para esta época es no toquemos el patrón oro, ¿sí? Eso en teoría. Ahora, después lo que pasa es que en realidad los bancos centrales intervienen en el patrón oro, intervienen activamente con tasas de interés, intervienen haciendo un conjunto se juntan el Banco de Inglaterra, que es como el Banco Central, el Banco de Francia, el París, supongan hoy el París-Bas, y el Banco de Berlín. Se juntan los tres, conferencia, y dicen, muchachos, no nos pisemos la manguera entre bomberos, por favor, tengamos tasas de interés parecidas, más o menos, así el oro va circulando, ok, joya, listo, 10 puntos, bárbaro, cada uno a su país de vuelta, trayendo esta muy buena noticia. Entonces, ¿es tan automático el ajuste del patrón oro? No. ¿El Estado se mete en la práctica? Sí. Que también va a ser un problema esto después. Esto es clave. ¿Esto quedó claro? Patrón oro, cómo funciona, por qué es importante, qué es lo que alimenta, qué es lo que no alimenta. Bien, entonces, piensen en esta lógica que les acabo de decir. Si el patrón oro tiene que estar constantemente circulando el oro, ¿no? Si hay algún país o algunos países que empiezan como a acaparar, ¿qué quiero decir con acaparar? Exportan más de lo que importan. ¿El sistema qué va a pasar? Muere, colapsa. Sí, exactamente. Después vamos a ver qué pasa. No, bueno. Pero está bien, para que entiendan esa lógica. Quiero que entiendan esa lógica. Bien. Entonces, con todo este matete, entramos en la segunda revolución industrial. Que, a ver, 50 1900, pero en realidad si tomen la más de 1870, si quieren, a 1914 se podría hablar también todavía. A ver. ¿Se acuerdan que, insisto, porque esto lo quiero martillar bien y que lo entiendan? Cualquier cosa me preguntan si no entienden. Acuérdense, primera revolución industrial era textil y vapor. ¿Sí? Bien. Pasado ya 1850, empiezan a ver como una explosión en lo que es primero teoría y después lo que va a ser práctica en campos como física y química, sobre todo. Las universidades, sobre todo de Europa y Estados Unidos, empiezan a fomentar las investigaciones en estos dos aspectos. Entonces, ¿qué te trae esto? Por ejemplo, a partir de 1870, Alemania va a empezar a hacer punta de lanza en la industria farmacéutica y química. Porque empiezan a hacer investigación, empiezan a encontrar cosas, empiezan a tocar, a jugar con los jueguitos de química, y empiezan a decir, che, esto tiene aplicaciones comerciales. Y no solo que tiene aplicaciones comerciales, sino que es como, che, mirá lo que inventamos, qué copado que está esto. Por ejemplo, vieron que la pólvora uno la junta y hace pum y vuela por los aires. Bueno, nitroglicerina, ¿saben qué es? Lo hacen a partir de un jabón, es un líquido, tiran una gotita así, más o menos deja un agujero más grande que así en el aula. Entonces, eso es química, eso es industria, eso es investigación. Pero piensen en las aplicaciones comerciales que tiene eso. Che, lo puedo usar para explorar minas esto, lo puedo usar para abrir caminos, lo puedo usar para después instalar ferrocarriles. Bien. Entonces, química es una, o farmacéutica. La otra que van a hacer, y es muy importante, es petróleo. Sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué les digo petróleo? Porque el petróleo, más allá de que si uno es oro negro y si uno le tira un fósforo en su estado natural se prende fuego,
lo que se dan cuenta los gringos, que son bastante inteligentes en esto, es, che, esto lo puedo transformar en energía y es más barato que el carbón y es más eficiente que el carbón. ¿Y qué pasa si esto lo pongo a andar en algo? A ver, y entonces ya empiezan los primeros experimentos con los primeros incipientes automóviles. ¿Sí? Y ustedes vieron que hay un muchacho que prácticamente cambió la forma de producir, que es, o fue quien, Henry Ford, exactamente. Ford introduce la línea de montaje. Que Ford hubiera sido imposible si no hubieran descubierto petróleo y no hubieran visto las aplicaciones que tenían para el petróleo. Entonces, petróleo, ¿sí? Química, y una más, que es como fundamental, que gracias a Dios que existe esto, que es la electricidad. Empiezan a ver que tiene aplicaciones más allá de decir, uy, mirá, puedo poner una bombita, ilumino, listo, qué linda la casa, va iluminada en vez de con velas, qué lindo. Empiezan a ver que, che, y si hago una máquina y la enchufo, mirá, funciona, y funciona mejor que con vapor y hasta que con petróleo. Entonces, ahí empiezan a haber también otros descubrimientos y otros, digamos, inventos a raíz de la electricidad. Pavadas, esto para que se den una idea. ¿Saben lo que es un fonógrafo? Qué viejo choto me siento y tengo 35, hijos de puta, tampoco que soy tan viejo. ¿Saben lo que es un vinilo? Si me dicen que no, ay, gracias a Dios. Gracias por esos revival que hay a veces. Bueno, vieron que estaba el Winco para escuchar el vinilo. O sea, el vinilo, vieron que es una púa. Que lo ponen, ¿saben por qué es eso? Ahí lo cagué. Porque el vinilo lo que hace es graba el sonido alrededor de las cositas, vieron que tienen el coso. En la púa reproduce. Bueno, un fonógrafo es como el abuelo, digamos, del vinilo. El tema es que es una cosa así enorme, que tiene cosas así, una cajita que le tienen que dar rosca, y eso después graba. A ver, lo mismo, piensen en esto que hablamos de globalizar y conectar. A partir de ahora, si había alguno que fue emprendedor y la vio bien, podía vender cursos de inglés, por ejemplo, por fonógrafo, y los mandaba donde quisieran aprender inglés, los mandaba listo vía correo, buenísimo. Entonces yo lo que quiero que entiendan es cómo son los cambios tecnológicos en esta época que ya empiezan a moldear el mundo nuestro. Porque, a ver, obviamente no usamos fonógrafo, pero sí tenemos tecnologías que empezaron a grabar con vinilos, después con CD, hoy MP3. Digo, cambiamos las eras, pero básicamente el concepto es el mismo. Automóvil empieza a surgir en esta época. Hoy tenemos autos todavía. Se sigue usando, medio de transporte. Otra cosa, por ejemplo, que surge, a ver, lo mismo, depende del autor que lo tomen, por ahí la segunda revolución industrial la pueden tomar hasta el 14, pero una de las cosas que hay es el primer vuelo en avión, los hermanos Wright, ¿eso lo conocen? Bueno, que vuelan en 1902, creo en 1903. Dos hermanos hacen como un avión medio de papel, vuelan 15 segundos, listo, bárbaro. 63 años después llegamos a la Luna, digo, como que, nada, para pensar, pero digo, todos los avances tecnológicos, cómo van moldeando ya, digamos, un mundo un poco más moderno, si bien con diferencias, pero es bastante parecido al de esta época, con algunas, obviamente, salvedades, bastantes, pero bueno. Bien, entonces, esto que les decía, ahora vemos esto, pero la explosión del petróleo, hablamos petróleo, Ford, autos. ¿Es nada más en el automóvil la revolución en la producción? ¿La forma de producir? No. ¿En qué más es, por ejemplo? En máquinas, bien, perfecto. Máquinas que se aplican a, por ejemplo, ¿qué tipo de industrias? Textil, ¿qué otra más? Dale, entonces tenemos textil, automotor, ¿qué más? Metalúrgicas, bien, ¿qué más? Pero hay una que es como muy... ¿Minería? Bien, minería, pero sí, habló. Te escuchamos, Todo el señor. desarrollo ferrocarril. Sí, no, está bien, pero digo, algo un poco más básico. Sí, yo me pegué un cagazo, dije, ¿qué hiciste? No lo puedo creer. Tanto tiempo negándote. No, a ver, chicos, algo más básico. Comida. Alimentario. ¿Qué permite entonces la cadena de valor o la producción fordista en alimentos? Producción en masa. Entonces, si hay producción en masa, hay consumo en masa. Y si hay consumo en masa, la sociedad empieza a cambiar. Empezamos a ver primeras sociedades de consumo masivo.
Porque, a ver, hoy nosotros somos una sociedad de consumo masivo. No me voy a meter en esa cosa de no, porque los capitalistas, nada, esa boludeces no. Nada, esa boludeces no. Pero digo, somos una sociedad de consumo masivo. Porque consumimos en masa tecnología, ropa, alimentos, servicios, no sé, digo, viajes, que por favor salgan de Argentina, se los pido por favor. Bueno, a ver, empecé, chicos. Está barato el dólar, compren y váyanse. Entonces digo, cambia toda la estructura social. Más allá de la revolución industrial, más allá de los cambios tecnológicos, cambia la forma en pensar la sociedad, la estructura. El campo ya no, o sea, el campo es importante, sí, obviamente va a ser importante el campo porque es el que te provee el alimento, pero la gran mayoría se va a empezar a trasladar todos a la ciudad y las economías empiezan a cambiar, la fisonomía empieza a cambiar, el paisaje empieza a cambiar. A ver, siempre estaba como el chiste medio del meme de pibe, cuando yo era chico todo esto era campo. Siempre estaba, digo, porque estaba esa, bueno, agarren después si quieren, busquen para que tengan, sobre todo para que tengan dimensión, porque eso si lo ven por ahí está bueno. Busquen un mapa de Capital Federal en 1890. Primero que ya está la división de la barbarie y la civilización, está medio marcada, todavía no se llama General de Paz, pero ya está medio marcadita ahí que divide lo que es civilización y barbarie. Pero si uno ve, por ejemplo, agronomía, el mapa, uno ve agronomía, ves por ahí un cuadradito así y el resto una cosa así que parece un pulmón. Si ustedes van a agronomía hoy, creo que si ven un pulmón es como un milagro. Porque es todo, la verdad, de casitas, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. El conurbano, todo lo que la... Bueno, no sé, yo soy de acá toda la vida, pero el tren, por ejemplo, el ferrocarril empieza a llegar en 1875, 76, empieza a llegar a San Martín. El tema es, con toda la movida, con toda la avenida de inmigrantes, más la movilización interna desde el norte y el sur, sobre todo, y litoral, bueno, todas las regiones para Buenos Aires, en algún lado se tienen que instalar. Y bueno, nos vamos cada vez más para allá, más para allá, más para allá, más para allá. Y realmente la gente que por ahí es más grande, que te dice, todo esto era campo, sí, no es joda. No es joda. O sea, piensen cómo cambia toda la fisonomía, todo, absolutamente todo cambia con esto. Sí. No, o sea, a ver, sí, la electricidad es un factor fundamental. O sea, electricidad y petróleo, porque son las formas de energía son mucho más eficientes que el carbón. Muchísimo más eficientes que el carbón. A ver, para que te des una idea, yo estuve a ver una vez por una cosa, vi unos modelos de máquinas británicas acá que se usaban en el 20 textil. Y primero que consumían mucho carbón, que tenías que tener, o sea, tipo paliar carbón al lado de la máquina para tirarle, porque si no la máquina moría. Y como yo te dijera que producía, no sé, por eso un número, era más o menos así, 20 metros de tela por hora con la máquina británica y una máquina yankee que ya funcionaba la electricidad, en una hora producía 200 metros de tela. O sea, la eficiencia a ver, es atroz, le pasa el trapo muy por arriba. Muy, muy. Piensen en los barcos, por ejemplo, bueno, el Titanic, todos lo conocen. El Titanic ¿vieron la película? No sé si vieron cuando le están paleando carbón ahí adentro. Bueno, o sea, era realmente eso. Que alcanzaban, como yo les dijera, no sé, pónganle, como imagínense que tienen que paliar carbón para hacer andar el auto, ¿no? Pero digo, imagínense eso y que el auto como mucho les agarra 30, 40 kilómetros por hora y es como, oh, qué rápido, che, esto va rapidísimo, va lo pedo. Viene fuera y le dice, salí estúpido, mirá, metele petróleo, le metés petróleo y de 0 a 100 en 3 segundos. Es decir, bien, bueno, es mucho más eficiente el consumo de energía. Entonces sí, la electricidad y el petróleo es fundamental para todo el cambio tecnológico. ¿Sí? Bien, acá en el mapita pueden ver la extensión del ferrocarril, que yo sé que parece por ahí una pavada, pero esto es para que después lo pensemos en Argentina, ¿no? Que la clase pasada yo les dije pensemos en Estados Unidos por el mapa, porque es la costa, digo, porque me resulta más fácil, ¿eh? Nada más por eso. Entonces, fíjense la extensión del ferrocarril que hay en toda Europa. Sobre todo, toda Europa occidental, digamos, ¿no? Gran Bretaña, como ven, o sea, ya en 1880 es una cosa totalmente roja. El ferrocarril, España, Portugal tienen algunas líneas, no, Francia, Alemania tiene, ya Dinamarca, ahí eso que es Suecia, creo que es Noruega. El ferrocarril es fundamental, no solo para transportar mercancía al puerto, y que es más barato y más rápido, sino para transportar gente. Miren, piensen así, hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿han ido alguna vez de Retiro a, no sé, San Isidro, a Lucila, en tren? Sí. ¿Cuánto tardas? Ah, 40 minutos, sí. ponele, más o menos. Ahora, Más o menos. Bueno. Antes del tren, ese viaje por ahí te llevaba 14 horas.
14 horas de Retiro a San Isidro. Ponle menos, 12, ¿crees? Porque tengamos en cuenta, el estado del camino, la carretita con el caballito, que en el medio no te cagues a tiro con alguno que te quiera afanar. Es real. Entonces, 12 horas de ir de Retiro a San Isidro. Hoy en tren lo hacen en 40 minutos. Entonces, para pensar el ferrocarril. Bien, Gran Bretaña, esto lo pueden ver. Son gráficos de industrialización de distintos países, además de Gran Bretaña. Pueden ver las curvas, esto importante. Bien. Esto sí, revolución en transportes y migraciones masivas. Entonces, a ver, los barcos a vapor, si bien iban a 40 km por hora, yo sé que no es con millas o con náutica, no sé, no importa, pero digo, empiezan a transportar gente. Un viaje a, por ejemplo, Buenos Aires, Londres, se hacía en barco, en vela, entre 4 y 6 meses, no, por ahí 6 meses no, pero entre 3 y 4 meses, dependiendo los vientos y dependiendo de la época del año, ¿sí? O sea, 3 meses adentro de un barco, comiendo nada más que pan de barco, no sé, las galletas marineras. Bueno, quiero que se pongan en situación, imagínense eso. Escorbuto, escarlatina, fiebre en el medio, porque no es muy higiénico un barco. 3 meses metido ahí adentro no es muy higiénico. Imagínense ahora que ese viaje lo hacen en 3 semanas. O sea, nada, porque es lo que tarda realmente después, un mes, pónganle, Buenos Aires, Londres, en 3 semanas, un mes. Entonces los tiempos se achican mucho. Al achicarse los tiempos y a cambiar la tecnología en la forma de construir, porque ahora se desarrolló el acero, con lo cual encuentran una forma de que el acero flote. Y si el acero flota, puedo hacer barcos más grandes, puedo transportar más mercadería, más gente. Entonces, los periodos de hambruna que hay en Europa, porque según industrialización, sí, hermoso, buenísimo, acero, hierro, petróleo, autos, químico, buenísimo, pero hay hambrunas terribles en Europa, sobre todo en Italia y España e Irlanda. O sea, la gente se caga de hambre, es corta, es corta. En el medio no solo que se caga de hambre, sino que a mediados del siglo XIX hay un autor alemán, son dos, pero uno es el que se acuerda, Karl Marx. El manifiesto comunista. Sí. Manifiesto comunista y El Capital en 3 tomos. A ver, ¿todos conocen la versión marxista de la historia? No recuerdo. Porque, o sea, algunos chicos si dice zurdos de mierda, por favor, por lo menos conozca qué está puteando, mínimo. Porque es muy lindo, zurdo, hijo de puta. ¿Y qué es un zurdo? Ni idea. A ver, cuando Marx escribe el manifiesto comunista, lo que él ve es Manchester, Liverpool, Londres, que son una cloaca, porque no hay mejor palabra para describir eso. Son una cloaca. ¿Hay industria? Sí. ¿Está creciendo? Sí, pero son salarios de subsistencia de miseria, no hay condiciones de higiene, o sea, tuberculosis es como, hey, ¿a qué edad tuviste tuberculosis? Yo a los 12, vos, no, yo a los 13, mirá, te gané a los 12. O sea, tuberculosis era como una enfermedad muy común, lo mismo fiebre tifoidea, fiebres amarillas, cólera, o sea, cosas que para hoy nosotros son como muy lejanas y decir, cólera, hoy. Bueno, esto era muy normal. Piensen en lo que les decía la otra vez, creo que se lo decíamos acá en este curso con Nacho. No hay manejo tipo ISO 9000 para manejar desperdicios. Eso sale y se tira, y donde cae, cae. Entonces imagínense vivir alrededor de toda esa mugre. Cuando Marx ve eso, el tipo lo que escribe es, ok, su concepción de la historia es que la historia es una lucha de clases entre el que tiene la guita y el que no tiene la guita. Básicamente es eso. O sea, entre el capital y el obrero, en este siglo. Pero después lo traslada más para atrás y dice, y es entre el siervo que trabajaba la tierra y los nobles o el rey. Y después se va más para atrás y dice, y eran los patricios en Roma, o la plebe contra los patricios, o la alta aristocracia romana. Entonces, para él, la historia es una lucha continua de clases sobre el que produce contra el que tiene el capital. Es más complejo, pero tratemos de resumir así. Bien. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando publican esto, y publican el manifiesto comunista, hay muchos obreros que empiezan a leer eso y dicen, sí, hijo de puta, tiene razón, mirá las condiciones que estamos nosotros. Sí, sí, revelar. ¿Te parece revelar? Es lo justo.
No te digo, no queremos un Mercedes-Benz todo. Déjame comer tranquilo, que los pibes coman, que no me tengan que laburar los pibes. No, pero está bien, a ver, sí, se rebelan porque en el 70 en París se lo toman muy a pecho esto y hay una revolución comunista. O sea, hay una revolución armada que se quiere armar una comuna en París, a los tiros limpios. Mismo después Marx ve eso antes de morir y dice, no sé qué mierda interpretaron de lo que escribí, pero esto no es. No, es real, no es joda, no es joda. O sea, una cosa es, después, porque siempre no sé, filosofía, ¿están cursando algunos? Bueno, solo después lo ven. Pero una cosa es Marx y otra cosa es el marxismo. El marxismo es lo que otros interpretaron que dijo Marx. Entonces, yo soy más marxista que vos porque yo lo interpreté bien y después viene otro y dice, no, vos sos un pelotudo de derecha, que sos un capitalista encubierto, que no lo interpretaste bien. Yo te voy a dar la verdadera interpretación. Entonces, ahí empiezan a surgir movimientos comunistas, por eso manifiesto. Después se va a desprender otro a mediados de los 1870, que es Bakunin, que va a decir, todo esto es una mierda, el Estado es una mierda, la existencia es una tragedia, así que vamos por un Estado anarquista, que es que no queremos ni Estado, ni capital, ni nada, y vivir todos en comunidad libre como unos hippies come flores. Y después están los movimientos socialistas, que los socialistas lo que dicen es, a ver, ¿tiene razón en el plantear esto de la lucha de clases? Sí, pero aceptamos el juego democrático. O sea, vamos a ir por una opción democrática, vamos a concientizar, digamos, a las masas, pero nunca vamos a ir por la violencia. Entonces ahí empiezan a tener como un poco los parteaguas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a fines del siglo XIX, los estados liberales, cuando ven esto, que encima hay gente que dice que no existe la patria, que no existe Dios, o que, bueno, la famosa frase de Karl Marx, que es la religión es el opio de los pueblos. Entonces ven esto, que no son cristianos, o no son, no sé, o musulmanes, o lo que fuera, ¿no? Europa los empieza a expulsar por las buenas de, mi amor, te invito al barco, o, mi amor, te invitamos al barco a que te vayas. Entonces, cuando todos nosotros, muy sobre todo ustedes, yo no, porque tengo apellido alemán, así que yo estoy cubierto, pero cuando todos muy orgullosos, no, el abuelo, el nono, español, el tano, cuando vienen acá, lo más probable es que el abuelo sea tano o gallego, lo más probable es que fuera socialista, anarquista o comunista. No, mi abuelo no, sí, mi amor, tu abuelo sí. Entonces, todos esos inmigrantes se van a venir expulsados, van a venir hacia no solo Argentina, sino también Estados Unidos y Argentina son los que más inmigrantes van a recibir a fines del siglo XIX. ¿Sí? Son los que más van a recibir. Entonces, recuerden esto, ¿cuáles son estos factores de expulsión? Como les decía, entonces, falta de oportunidad en la ciudad, movimientos políticos, los empiezan a expulsar, empiezan a buscar mejores salarios en otras partes. Dicho sea de paso, también acá en Argentina, ahora vamos a ver, pero lo adelanto, se habla mucho en esta época que dice, no, la gran inmigración en masa, ni. Porque hay muchos inmigrantes que vienen acá, ven, digamos, lo que es el modelo agroexportador o lo que aporta, decir, che, en el campo se labura bien y se cobra buena guita. La lógica es, ok, no me voy a gastar en aprender el idioma porque ni en pedo quiero aprender español. Soy un tano de, digamos, del sur de Nápoles, sé arar la tierra. Bueno, en Argentina no saben, listo, ¿qué hago? Me voy, levanto la cosecha, cobro, de vuelta a Nápoles. 3 meses vivo tomando vino y sol, porque con la guita que hice en Argentina me alcanza. Y cuando sea época de cosecha, me voy otra vez a Argentina, cosecho todo, hago todo, junto a la guita, me voy. Trabajo golondrino. Que es un problema, porque ¿cómo lo medís eso en estadística? Vamos a ver qué pasa ahí. Bien, entonces, como les decía, acá, países europeos, sí, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Brasil son los que más inmigrantes reciben. A ver. Argentina, para que se den una idea, esto PIB per cápita, no, después le voy a explicar por qué. Argentina, el primer censo que tenemos nosotros es 1869, con Domingo Faustino Sarmiento. Alrededor de 1 millón, creo que son 1.700.000 los habitantes. 1869. ¿Por qué les marco esto? Estados Unidos son casi 50 millones. Lo que somos hoy ahora, más o menos. Básicamente. Sí. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre a veces se escucha a uno que, podríamos ser la Estados Unidos del Sur, podríamos haber sido Australia. Yo lo he escuchado, no sé ustedes, ¿sí o no? Que a veces podríamos haber sido Australia, o bueno, ni en pedo. No hay chance. Piensen algo. No, pero esto se lo digo porque, piensen algo. Nosotros en 1869 éramos 1.700.000, vamos a poner 2 millones, redondeamos, regalamos 300.000 más, éramos 2 millones, ¿sí? Allá son 50. ¿Cuál es la diferencia de tener 2 y 50? No me digan 48 porque es muy obvia esa, pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo tengo
50 millones de personas y empiezo a tener desarrollo tecnológico y tengo todos los recursos, porque los gringos tienen todos los recursos, petróleo, agro, o sea, minería, tienen todo, tengo un mercado interno de la concha de la lora que puedo abastecer yo mismo. Entonces, es un incentivo para que, por ejemplo, yo agarre y diga, me quiero poner a producir choclo, porque es una forma de alimentar y después con las tecnologías nuevas que hay lo puedo transformar y lo vendo en lata. Y después viene otro y dice, yo quiero sacar pozos de petróleo. Me voy a Texas, donde se puede beber y disparar, además. Hermoso. Entonces, me voy a Texas, saco pozos de petróleo y esos pozos de petróleo después se los vendo a los que necesiten nafta, por ejemplo. Entonces, se incentiva también el emprendedurismo, si se quiere, o la capitalización de ciertas industrias, porque hay margen, porque tengo 50 millones de personas para 1870. Para 1900 ya están llegando están rozando las 100 millones. Y para 1930 ya son 125 millones. Para 1930 en Argentina hacemos 8. Eso es lo que quiero que marquen, que piensen las diferencias en población. Porque tenés más población y si tenés todos los recursos encima, podés alimentar un mercado interno. Piénsenlo acá. Supongamos que podíamos desarrollar todas las industrias, todo bárbaro, todo buenísimo. Dale, tenés 2 millones. ¿Quién va a competir con quién? Porque tenés 3, 4 que pueden abastecer todo el mercado interno con o textil o agro o lo que fuera. Entonces, no es competitivo, no desarrollás industria. Fomentás monopolio, pero más allá de eso, digo, no es competitivo al punto de, che, yo quiero, ¿sabés qué? Como somos 50, hay mercado para esto. ¿Nunca vieron? Hoy, digo, actual, estos en el sur, en Luisiana, que fabrican silbatos de pato. ¿Nunca vieron ese reality? Bueno, eran unos tipos rednecks en el sur, que vos lo ves y decís, amigo, chupás birra todo el día por la pinta que tienen, y te dicen, sí, somos millonarios. Y vos decís, ¿qué? Chabón, posta. Y bueno, ¿cuál es tu industria? Hacemos silbato de pato, cebos para casa, chalecos, o sea, vendemos todas esas boludeces como para casa menor. Y decís, ¿con esto te forraste de guita? Y después, claro, son 350 millones de monos allá. Porque encuentra el mercado para 1 millón, chicos, que 1 millón es nada. Allá. Porque encuentra el mercado para 1 millón. Todos los meses le vendés a 1 millón de personas. Para pensar. Bien, y esto en pensamiento económico, que está lo de Marx, eso ya lo vimos. Ahora les digo quién es Friedrich List y la revolución marginalista, que básicamente. Acá está, bueno, Leonard Wallace. Acá está, bueno, esto un poco lo vimos. A ver, List va a ser importante porque va a influenciar cierto pensamiento en Argentina de un gran economista que hemos tenido, que fue Alejandro Bunge. Que si no escucharon hablar, lo lamento por ustedes, pero a mí me van a escuchar hasta el hartazgo hasta hablar de Bunge en algún punto, y a Nacho por ahí no tanto, pero a mí sí. A ver, List lo que ve es, con toda esta industrialización incipiente que empieza a haber, sobre todo en Europa y en Gran Bretaña, List es alemán. ¿Bien? Es alemán. Lo que empieza a decir es, che, mirá, yo no tengo forma de competir con la industria británica porque no sé hacer esto, o tengo una industria muy básica y hasta llegar ahí me va a costar. Entonces, ¿por qué no fomentamos proteccionismo? ¿Qué es proteccionismo? Levantar aranceles a las importaciones, por ejemplo, británicas. De esa forma es, deja que mi industria crezca, esté madura, y una vez que la industria esté madura y pueda competir a nivel internacional con los británicos, levantamos las barreras y que la industria después compita. Si después la industria muere, bueno, no habrá sido eficiente, listo, mala suerte. Pero démosle la oportunidad de competir a la industria nuestra propia, protegiéndola. ¿Sí? Básicamente ese es el argumento de List, que después se va a traer a Argentina y unas cosas como siempre acá dando la nota a nosotros. Y después tenemos revolución marginalista, que es básicamente la concepción microeconómica, sobre todo con Marshall, Menger y Walras, que todo lo que vieron en micro, por ejemplo, que hablábamos antes, oferta y demanda, elasticidad, precio de la oferta y la demanda, ¿se acuerdan? Bien. Algunos conceptos de qué es el dinero, como unidad de cambio, valor y... Gracias, no me podía acordar la tercera. Bueno, todo esto se empieza como a cranear en esta época. Entonces, ¿es una revolución economista? Sí. ¿En el pensamiento económico? Sí. ¿Se empieza a cranear los primeros tipos de economía ya un poco más planificadas? Sí. Pero a nivel micro, no macro. ¿Sí? Esto es fundamental.
Porque la macro va a venir muchos años después y la macro, como ustedes ya han visto, es otra cosa completamente distinta a la micro. Son dos cosas distintas. ¿Estamos? Bien, hasta acá. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Tomamos aire y vamos a empezar a ver la justificación que van a salir de acá ustedes. Se van a bajar una botella de Jack Daniel todos los miércoles, porque después de ver la historia argentina es triste. Ya les adelanto. Ya les adelanto que es triste. Por ahí esta parte no tanto, pero... Bien. 1862, 1879, lo que hablábamos un poco en la clase pasada, presidencias fundacionales. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. ¿Recuerdan por qué decimos que son presidencias fundacionales? Vamos por partes. Primero, porque hay como especie de bases. amplíe la respuesta. Amplíe la respuesta. Me estás dando vuelta, me estás guitarreando. No, está bien, pero sí, se entienden las bases, sí. Y, porque... Bien, sí, perfecto. No, pero los dos, bien, bien. A ver, sí. Son presidencias fundacionales por esto, porque recuerden, esto por ahí lo habían visto en el secundario, creo que la clase pasada lo vimos, pero repasamos rápido otra vez. Mayo de 1810, Revolución de Mayo. Afuera los gallegos, listo, bien buenísimo. 1816, independencia. Somos un país libre, independiente, etcétera, etcétera. No hay organización nacional, recién hasta 1853 con la Constitución. Unitarios, federales, Rosas, Caudillo, Quiroga, Lavalle, esos tienen más o menos un año en el colegio, lo hayan visto, más o menos. Bueno. Cuando se sancionó la Constitución en 1853, el resto de las provincias que no son para nada ninguna boluda, lo que dicen es, bueno, Buenos Aires, ¿te vas a anexar a la República? Sí, me voy a anexar, ok. Tenés que compartir las rentas de aduana. Besito, besito, chau, chau, chicos, arréglense, yo soy la República Independiente de Buenos Aires. Mátense entre ustedes. Yo el puerto no lo entrego. Hasta 1862 van y vienen Mitre Urquiza, Confederación por un lado, Buenos Aires por otro. Al final Mitre tiene un proyecto más liberal, termina derrotando a Urquiza. No me acuerdo si era Cepeda o Pavón, una de las dos era. Pero no importa esto, Pero en 1862 Buenos Aires reingresa a la Confederación, que a partir de ahora va a ser república. O sea, a partir de 1862 podemos hablar de República Argentina. Pero lo que dice es, dame la Constitución que le vamos a hacer algunos retoques para que quede más linda. Entonces empieza a meter mano, tiqui, tiqui, tiqui. Una de las formas de meter mano que hasta el día de hoy no se usa, gracias a Dios, pero son las intervenciones federales. ¿Qué quiere decir esto? El presidente agarra y dice, no me gusta el que está gobernando Tucumán, me parece un zurdo, así que lo vamos a destituir. Entonces Mitre mandaba al ejército, lo sacaban, ponían un gobernador interino. O sea, en las elecciones después del 62, cuando Mitre en realidad, si uno ve el mapa de las provincias, creo que tenía 2 o 3 gobernadores aliados, entonces empieza a buscar excusas, interviene Catamarca, interviene Salta, interviene Tucumán, interviene La Rioja, y va poniendo todos, digamos, jugadores de él. Empiezan algunos momentos fundacionales, por ejemplo, con Mitre en 1866, si no me falla, sí, 1866 se declara, ustedes saben lo que es la Guerra del Paraguay. ¿Eso se acuerdan? ¿Lo han visto? Exactamente, también con ese nombre. La sí. Triple Alianza. Exactamente, sí. La Guerra del Paraguay, que era Uruguay y Brasil y Argentina. Exactamente. Uruguay, Argentina, Brasil, básicamente contra Paraguay. Paraguay desde 1810 se había cortado solo. Se había aislado. O sea, era una cosa aparte. Paraguay hasta, o por lo menos 1860, o sea, era realmente una de las naciones más avanzadas de América Latina. Si no era la más avanzada de América Latina. Por ejemplo, esto nunca se pudo comprobar, dícese la historia, los chismes de la historia, pero que a los británicos no les gustó ni mierda que Paraguay tuviera una fundidora de acero. Entonces, como que levantaron el telégrafo, porque el teléfono no, pero dijeron, che, la primera que puedan, reviéntenlo, porque esto así no puede ser. Bueno,
dicho sea de paso, Argentina participa con Mitre y la población de Paraguay queda absolutamente diezmada, al punto que después de la guerra creo que quedan en promedio, son 12 mujeres por niño, porque no hay hombres. Porque no hay hombres. Eso no sé si sabían. Bueno, la consigna que hay, sobre todo de Brasil, es todo hombre de 15 años para arriba muere, de 15 años para abajo queda vivo, o de 12. Entonces, de 12 para abajo quedan con sus madres, si alguno las tuviera, y de 12 para arriba, fusilados o de huello, porque Paraguay no puede tener población masculina. Que lo sigue arrastrando hasta el día, creo que hasta el día de hoy sigue arrastrando. Si bien la población demográfica hay más mujeres que hombres todavía. Bueno, detalles lindos de nuestra historia argentina, como siempre si los hay. ¿Por qué es un momento fundacional la guerra del Paraguay? Porque hasta ese momento no había un ejército argentino. ¿Qué es lo que sí había? Había guardias nacionales. Cada provincia tenía como su conjunto su guardia nacional. Al entrar la guerra del Paraguay se necesitó un ejército argentino. ¿Sí? Entonces, el ejército unifica también. ¿Por qué? Porque ahora tengo un enemigo común, que es Paraguay. Antes, por ejemplo, un porteño veía, no sé, por decirles algo, a un correntino y era como el enemigo es este. Y un correntino veía un porteño y el enemigo es este. O un cordobés y el enemigo es este. Ahora el correntino no es mi enemigo, porque el correntino lleva el mismo uniforme que yo, saluda la bandera igual que yo, entonces el enemigo tiene que ser otro, no puede ser más el correntino. Entonces, el ejército, una de las cosas que hace es cohesionar y empezar a conformar o a formar una nacionalidad. ¿Ustedes se piensan que cantaban el Aurora a la mañana y el Salve a la tarde es pura casualidad? No. El Aurora se canta a la mañana y el Salve después a la tarde porque es una cuestión de conformar una cierta argentinidad. A ver, chicos, figuras nacionales. San Martín, Belgrano, Rosas, está medio discutido, pero digo, San Martín y Belgrano, por ejemplo, piensen en esos dos. Son los padres de la patria. ¿Quién discute eso? ¿Alguien discutiría que San Martín y Belgrano no son los padres de la patria? No, no es una forma, digamos, forma de formar justamente un ser argentino, una nacionalidad, darte digamos, un cierto tipo de cultura que se va transformando. Digo, hoy decimos todos un gaucho y ¿qué es lo primero? Che, no, el campo, eso es más argentino que eso, no hay. El gaucho, el asado, el dulce de leche, el mate, digo, son cosas que se van construyendo. Porque dicho sea de paso, hasta 1800, hasta 1920, 1930, el gaucho era visto como algo despreciable. Dicho, el siguiente presidente, a Mitre, y esto me da pie, nuestro querido y estimado Faustino Sarmiento, una cara también un fuelle muy contento de ser presidente. Sarmiento tiene una frase que dice: no hay que ahorrar en sangre de gaucho, ni de indio, ni de negros. Cuando a veces dicen, ¿vieron que no hay afrodescendientes en Argentina? No, hay, no es que no, pero hay pocos. ¿Por qué? Y porque Sarmiento los agarró y los usó como carne de cañón en la guerra del Paraguay. Los ataba con cadena, vamos negrito al frente a defender la patria. Es la realidad. A ver, yo lo cuento así, nos reímos todos, pero la realidad es esa. Los mandaban atados en cadena. A ver, fíjate el monte ese, a ver si es paraguayo. Y de golpe, los pobres muchachos, caído a balacera, ok, ahí es paraguayo, vamos por otro lado. Entonces, así básicamente se eliminó la poca o pequeña población afro que había en Argentina. Alguna después quedó, proliferó, pero digo, en su momento que había, Sarmiento, bueno, dijo, no en mi casa, así que los mandó básicamente como carne de cañón en la guerra del Paraguay. Otro hecho para estar muy orgulloso de nuestra argentinidad. Bien, Sarmiento lo que sí va a empezar a ver es primer censo, con lo cual, a ver, el censo habla de una cosa particular, que es el Estado va a tener que empezar a planificar. Porque como, ok, bueno, a ver, necesito saber cuántos somos, quiénes somos, cómo estamos compuestos, necesito ver los niveles de educación de la gente que hay en el territorio. Entonces, después del primer censo también lo que se va a empezar a hacer es a crear ya a un poco una escala más masiva la escuela pública. Porque necesito gente con instrucción, por lo menos primaria para esta época. Con eso ya estaba bien, pero se empiezan a necesitar gente con instrucción primaria. Lo mismo, los primeros tramos de ferrocarril se empiezan con Mitre y después se empiezan a continuar con Sarmiento. Ahora, es con Avellaneda donde va a empezar la cuestión de las reformas inmigratorias. Avellaneda un poco lo que empieza a ver es, che, somos 2 millones de personas y el territorio es muy grande. Necesitamos gente. Bueno, traigamos gente, fomentemos la inmigración, que vengan de Europa para acá. Entonces, con Avellaneda se van a empezar a formar las primeras colonias
primeras colonias agrícolas, que a diferencia de otros lugares, insisto con esto yo por la comparación porque es por ahí lo que más conocen y me resulta más fácil, a diferencia con Estados Unidos nuevamente, es que acá el Estado el único recurso que tiene, piensen algo, todavía no hablamos de exportación en masa, a gran escala, como si por ahí el granero del mundo, digo, todo eso lo han escuchado una vez, me imagino. O sea, no se exporta ni agro, ni pecuario, lo único que se exportaba era lana, por el ciclo lanar, y hasta ahí, porque tampoco es que la exportación de lana era como algo muy guau, que permitiera amasar capital. Entonces, ¿cuál es el único recurso que tiene el Estado? Tierra. Profe, no Sí, sé, ¿no se exportaba también como la carne seca, la reseca, sí? No me acuerdo cómo se llama. sí, el tasajo. El tasajo, sí. Sí, sí, pero es mínimo, o sea, no te hace como a la balanza comercial que te crezca y digas, qué copado esto, la cantidad de guita que me entra. Es muy poco. O sea, es realmente incipiente. Es como, ni te lo digo, ni lo conté porque no. Es como que no es un producto muy destacable, digamos. Pero a ver, entonces, ¿por qué le digo esto? Lo primer recurso es la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Que acá cuando vinieron los colonos, que vinieron fomentados como, che, vení que te vamos a dar tierra, es como, llegás acá y decís, buenísimo, pero después la lógica que hace el Estado te dice, no so fast, porque necesitamos la tierra. Una pregunta, Sí, con todo respeto. Mire, yo he leído mucho en parte de lo que es la historia, lo que se hablaba de los colonos, a partir de 1880 en adelante, se suponía que el gobierno se traía la colonia rosa blanca de Europa, que Sarmiento también o sea, se suponía, que se decía, que traían gente de Europa que acá le daban tierras y herramientas y le daban 50 patacones en esa época. Se suponía que gente que venía de distintos países, o sea, Polonia, Ucrania, o lo que sea de Francia, o español, italiano. O sea, que ya se empezó a crecer la civilización europea, o sea, acá, ya a los inicios, de acá en Argentina. sí, a ver, en teoría sí, el tema es que después no fue. A ver, hubo algunos casos aislados, sí, sobre todo en Santa Fe, que realmente que les dieron las colonias y los dejaron, sí. Bueno, Pero yo después. yo le comento, porque yo vengo por parte de mis padres y mis abuelos, o sea, que de la provincia de Santa Fe, Las Parejas, pero es el lugar de zona pampeana, ¿no? Porque era una parte del campo, que eran todos, le dieron tierras, ahí aparte, bueno, por parte de mi familia, de mi apellido, que es Moscoloni, el pueblo de Álvarez, en Santa Fe, vinieron a partir de 1890 y dieron tierras o sea, para trabajar y bueno, ya ahora hoy por hoy ya se agrandó todo lo que es la civilización y todo en Santa Fe, así que... No, claro, sí, sí, eso, a ver, seguro, hay casos que sí, que les dieron tierra, sí, pero después si uno ve la mayoría de las promesas que les hicieron de venir a laburar, que te damos tierra, no fue así, porque la tierra es un recurso fiscal para el Estado. Hay algunas colonias en Santa Fe que sí, y prendieron, ojo, prendieron, pero después el resto de la gran mayoría no. Santa Fe es un caso aislado. Yo lo quiero decir en parte, no todo en general, en parte. Así. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, esto que les decía. Avellaneda fomenta un poco esto, va a empezar a fomentar, ¿sí? Como decía recién también un poco acá el compañero de la altura. Sí, hay algunos casos de colonias que el Estado entrega, sí, mínimos, pero hay. ¿Por qué les decía esto en comparación con los gringos? Los gringos cuando empiezan a correr la frontera del este al oeste, o sea, supongamos Nueva York, que quieren ir a California, lo que ellos dicen es, mira, ¿te querés instalar? Instalate, marca el terreno, decinos dónde está, mandanos la escritura, te la firmamos. Hacé lo que quieras con la tierra. Ahora, del indio, defendela vos, a mí no me metas. Agarrate vos a los tiros con los indios, defende tu tierra, hacé lo que quieras, no hay problema. Quédatela. O sea, queremos expandir la frontera, que vaya para el otro lado, queremos la salida del Pacífico. Pero arreglate.
Bueno, mucha gente optó por decir, listo, remintonizable, y si me tengo que agarrar a tiro con los comanches, me agarro a tiro, no hay problema, pero es mi terreno, y después yo hago lo que quiero con eso. Puedo expandir, venderlo, no importa, lo que fuera. Pero digo, era una forma de decirte, andate, plantá bandera y es tuyo, no hay problema. Acá era, vení, plantá bandera, que es tuyo. Bueno, hola, vengo a plantar bandera. ¿A dónde vas? No, son terrenos del Estado. No. Laburá, trabajá la tierra, no hay problema, pero es un terreno del Estado. Entonces, lo que se quiere fomentar o lo que se piensa que se va a fomentar sobre todo después con Roca, ya a partir de 1880. A partir de 1880 tenemos ciertas particularidades. Primero, cuando Roca es electo presidente, que la forma de votar era distinta, había colegio electoral y es como que algunos decidían quién estaba, era medio raro. Se votaba así, hombre mayor de 25 años con un patrimonio que tenía que superar los, pónganle como yo le dijera ahora, plata de hoy, no sé, $20,000, y tenían que ser propietarios, y ser cristianos, y toda una zaraza. Entonces no es que votaba una votación libre como tenemos hoy, universal, sino era un poco más restringido el voto. A ver, cuando Roca asume o gana, digamos, las elecciones, que Roca estaba en el sur con el ejército, general del ejército, el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, desconoce las elecciones, llama a la Guardia Urbana de Buenos Aires o al destacamento del ejército que hay en Buenos Aires para levantarse y resistir la opresión del tucumano Roca. Roca la hace fácil, traslada todo el ejército del sur, se entra prácticamente en Ciudad de Buenos Aires a los tiros y le dice, basta, se acabó, no hay más joda. A partir de ahora, el lema del Estado argentino va a ser paz y administración. Hay que insertarnos en el mundo, hay que empezar a producir para entrar en el mundo. Entonces, dejémonos de joder con las revoluciones, dejémonos de hacer los locos, paz y administración. Para sellar este trato, básicamente lo que hacen es poner el Congreso en Buenos Aires, federalizar la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital de la República, una forma de tener controlada, digamos, a la elite porteña, y la otra, que a los porteños les guste o no, y les duela, que todavía les duele, les nacionalizan el puerto. Entonces, a partir de ahora, las rentas de aduana y el puerto pasan a ser del Estado Nacional. A ver, ¿es con Roca realmente Roca, Pellegrini, Sáenz Peña, después toda esa lista que tenemos, Victoriano de la Plaza, etcétera, etcétera, que se empieza a construir el Estado argentino? ¿Qué es construir el Estado argentino? Administrar y legislar. ¿Sí? Y no es nada más saco leyes y después administro que se cumplan. Necesito gente, con lo cual tengo que fomentar inmigración, y no solo fomentar la inmigración, sino que después esos inmigrantes o los hijos de esos inmigrantes vayan a una escuela que sea pública, que los eduque para ser argentinos. Otra, el ejército. A partir de los 18 años, todo varón nacido o naturalizado va a tener que hacer 1 o 2 años, creo que era, de servicio obligatorio militar. ¿Por qué? Porque el ejército, más allá del adoctrinamiento que pueda haber, nacionaliza. Porque en el ejército a las 6 de la mañana cantan y saludan a la bandera, porque en el ejército les enseñan que San Martín y Belgrano fueron los padres de la patria. Entonces, es una forma de nacionalizar o argentinizar a esos inmigrantes o esos hijos de inmigrantes que van a empezar a venir. Entonces, Ley 1420, que se la escucharon, la educación pública, laica y gratuita de calidad, es Roca, por ejemplo. Bien, a ver, ¿qué esperaban estos gobiernos conservadores, régimen conservador, liberal conservador, depende de cómo lo digan? Cuando ellos fomentan la inmigración europea, lo que estaban esperando es que vinieran, y esto no es joda, no lo digo yo, o sea, estaban esperando que vinieran alemanes, franceses, ingleses. Esas eran las 3 fuentes de inmigración que más buscaban o más querían. De hecho, había stands tipo en París, en Londres, en Berlín, de fomentar, vení a Argentina, vení a trabajar acá, vení que está bueno, te damos estas condiciones, bla, 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 bla. Le terminan llegando españoles, italianos, catalanes, andaluces, húngaros, polacos, rusos. ¿Quiere decir que no hay ingleses, franceses, alemanes? Sí, hay, hola Schneider. O sea, hay inmigración de Alemania, de Gran Bretaña y de Francia, pero es mínima, es muy chica, muy chica. A ver, yo por lo que vi en la lista, la gran mayoría son apellidos italianos o españoles, ¿no? Más o menos. Bueno, cuando esos inmigrantes llegan acá,
que llegan a trabajar, a hacer la América, lo que se decía, a venir, laburar, instalarse, traen consigo comunismo, socialismo, anarquismo. Se imaginan el régimen de Roca, o sea, el régimen de Roca, todo el régimen conservador que va a venir hasta 1914, estaban exorbitantes y contentos con todos estos inmigrantes. ¿Saben cómo veían al nono, a la nona, al abuelo, al español, al italiano, como la mugre de Europa? Así los veían. Vinieron todas estas cabezas, estos cosos, vinieron acá, y bueno, nada, ya está, están acá, que laburen. Pero vinieron todos estos vinieron, nosotros queríamos los otros. Los de ojitos claros, los no lo tienen rubio, como le puedo llamar rubio. Bueno, esa era la mentalidad del régimen conservador. Queremos inmigrantes de otra tonalidad. Y no es joda. Profe, Sí, pero ellos en realidad vienen porque en ese momento en Italia, en lo que vendría a ser Italia y España, económicamente estaban muy mal en relación a otros países. Por eso tenemos una gran oleada migratoria de sí, no, eso italianos, sí. cosas, ¿o no? Sí, eso seguro, pero digo, el gobierno estaba esperando otra cosa. Ese fue el tema. ¿Qué? No sé para qué hablo ahí, para acá. Sí, no sé, estoy dando cuenta con el callo. No, a ver, sí, es real, pero digo, esperaban franceses, alemanes, franceses, ingleses, alemanes, y le vino toda la parte de Europa que estaba, digámoslo con toda la letra, cagada de hambre. Claro, Eso fue claro, lo por que eso es pasó. que tenemos esa corriente migratoria grande, ¿no? De italianos y eso, Exacto. porque no había oportunidades en Italia y España en esa época. Exacto, sí, dicho sea de paso, a ver, me diste pie, por ejemplo, esto estamos hablando de 1880, Italia, lo que ustedes conocen hoy como Italia, la unificación italiana es 1860 y chirolas, la unificación italiana, o sea, Italia estaba dividida, eran territorios papales antes, y el norte era Piamonte, Pavía, los ducados de Milán, y el sur, bueno, no sé si alguno tiene un abuelo o algo que fuera italiano del sur. Sí, ¿cómo los veían? ¿Nunca te dijo el nono? No. Como la mugre lo veían al sur. Lo veían como la mierda italiana, corta, dicho así, ¿eh? Porque no hay mejor palabra que esto. Y los de Milán miraban para abajo. Nápoles, por favor. Son africanos, te decían. Eso decían en Italia del Norte. Son africanos, no son italianos. Entonces, vino toda esa parte acá, Argentina, Sicilia, Cerdeña, Córcega, Córcega no es esa, pero digo, Nápoles, Palermo, Salerno. Vinieron todos para acá. Entonces esto, cuando ya empiezan a entrar, el gobierno está como, bueno, se me está llenando el gallinero, no me gusta. 1902, ley de residencia. Si a usted lo agarramos, si es inmigrante, punto uno. Básicamente decían, si tenés apellido gallego o italiano, ya estás en el horno. Te agarramos de que sos obrero. Estás levantando todas las red flags. Te agarramos con algún panfleto o algún diario anarquista, socialista o comunista, el primer barco que sale te depositamos ahí y te mandamos de vuelta. Ley de residencia, 1902. La lógica interna, ¿cuál era? Limpiar la raza argentina. Y esto es así tal cual lo leí yo en debates del Congreso y el Senado de la época. Limpiar la raza argentina. Esa fue la justificación de la ley de residencia. Bien, pero lo importante de todo esto en la economía, ahora sí, porque esto para explicarlo bien, es la consolidación de la economía primario exportadora. Tierra, capital y trabajo. Entonces, trabajo, las inmigraciones, la tierra, que es lo que se tenía, y el capital, que básicamente va a venir de Gran Bretaña, hasta 1914. El principal capital que absorbe Argentina es británico. Trenes, que lo habíamos dicho. Las primeras compañías eléctricas son británicas. Los primeros frigoríficos son británicos. Swift, por ejemplo, es británica. Entonces, ¿qué va a pasar? Con todo esto que habíamos visto de los auges de industrialización en Europa, se va a empezar a demandar materia prima. Argentina tiene la capacidad para empezar a producir materia prima. Argentina va a empezar a preparar el terreno ya con Avellaneda en 1870 y pico y se va a consolidar después de 1890. 1890 va a ser la primera vez que tenemos superávit de balanza comercial. Todo el resto del periodo, 1880, tomamos 1890, esos 10 años la balanza es negativa. ¿Por qué? Porque se importa mucho, hay que levantar el país, hay que crearlo, es como arrancar de cero esto, básicamente. Microcentro, ¿todos conocemos? Sí, no sé, yo por las dos pregunto, uno por ahí me dice que no. Microcentro todos conocemos, bien. ¿Vieron todos, por ejemplo, el estilo de edificio de Art Deco francés o tipo el Colón, el Palacio de Aguas, el Palacio de Educación, la ex legislatura porteña? En esta época.
todo esto se crea en esta época. El cabildo, que todos conocemos y que hay que prenderlo fuego, no importa, pero digo, el cabildo, antes las avenidas, ¿vieron las diagonales que entran? No existían. Era el cabildo eso, el cabildo era enorme, se extendía hasta ahí. Parte de estos gobiernos, los que ven como una cuestión de modernización y que está bien, es tírenlo abajo porque tenemos que abrir las diagonales. Hay que modernizar la nación. Entonces, todo eso hay que construirlo. Hay que traer cemento, hay que traer materiales de construcción, hay que traer los hierros para los ferrocarriles, porque realmente acá no había nada. No hay nada. Hay que instalar, por ejemplo, talleres para reparar esos ferrocarriles en caso de que alguno falle o se dañe, lo que fuera. Hay que traer material extractivo para extraer carbón, por ejemplo. Hay que, realmente, y no es joda, hay que hacer los puertos. Porque uno dice el puerto de Buenos Aires, ya desde 1810. El puerto de Buenos Aires era una dársena que caminabas, que sería, no sé, un metro de ancho, sería esto, que llegaba un poco más al fondo del Río de la Plata, y eso era el puerto. Listo, no hay más. Era eso. Hay que construir un puerto, hay que hacer el puerto, hay que construir las dársenas para sacar y bajar, hay que mandar el ferrocarril al puerto. Porque recuerden que la gran mayoría de todos los productos van a salir por Buenos Aires, algunos que otros por Rosario, pero la gran mayoría sale por Buenos Aires. Hay que construir toda una infraestructura que Argentina no tenía. Entonces, para eso necesitas guita, oro en este caso, oro que nosotros no teníamos. Entonces, había que o pedir prestado o capitales ingleses que venían, ponían la torta y empezaban a edificar o construir. Bien. Entonces, habíamos dicho que a partir de 1880 se van a empezar a construir un poco el modelo agroexportador. Lanas y ganado a pie son las primeras exportaciones serias que hay. La lana, si bien es poca, no da mucho rédito, pero no deja de ser un bien que se exporta. Ahora, ¿qué pasa? Esto no va, sector externo, esto no importa, capital extranjeros, esto lo pueden ver, digo, no hay problema. Esto si quieren después mírenlo, es para que vean la extensión de los ferrocarriles, o sea, fíjense los periodos, cómo va creciendo y cómo va explotando esto y cómo todo apunta a Buenos Aires, básicamente. Y la crisis financiera, bien, ahora vamos acá. A ver, entonces, ¿qué le decía la lana? ¿Qué pasa? Empiezan a venir los primeros barcos europeos, ingleses, con cadenas de frío. Entonces ahora es, che, no hace falta que te exporte la vaca entera viva un mes a Londres. O sea, la puedo fainear acá, la preparamos acá, se congela, se va a Londres. Buenísimo. ¿Cuál es la primera carne que sale en exportación en Londres? Oveja. No es vaca, es oveja. Es la primera que sale en exportación, carne, porque uno piensa carne, sí, asado, tira, vacío. No, la primera que sale es oveja. Como que, bueno. Algunos británicos les llamaba la atención el tema del gaucho, que lo veían dando vueltas en las estancias y decían, ¿qué come este muchacho? ¿Qué come arriba del caballito? Ahí lo estamos viendo. No, asado, ¿qué es eso? Pruebe, don. Prueban el asado, o la carne argentina, mejor dicho, pero sí, o sea, no es chiste, prueban asado, digo, después cortes de carne argentina y dicen, che, esto lo tenemos que mandar a Europa urgente. Entonces empiezan a crecer las cabezas de ganado, empiezan a crecer, al punto que ya para 1900 la carne es uno de los productos estrella que se exportan a nivel nacional. Bien, entonces, ya, como habíamos dicho, exportación cereales, trigo, cebada, centeno, lino, digo, los clásicos, no importa. La primera que exporta es Santa Fe. Antes de todo esto, Argentina importaba trigo de Estados Unidos o Chile, importábamos trigo, pero con toda la inversión que ha hecho el orden conservador o el orden liberal, Roca, básicamente Roca y Juárez Elman, ¿no? Que fueron los presidentes que continúan. Todas las inversiones empiezan a dar frutos, empiezan a llegar gente, se empieza a trabajar la tierra, hay cierta tecnificación en el campo que también viene de afuera, entonces empieza a exportar ya a nivel un poco más agropecuario, ¿sí? Ahora, como siempre, Argentina dando la nota. 1890 tenemos la primera gran crisis financiera de nuestra historia, que es una crisis autogenerada. ¿Qué pasa acá? Hasta 1881, menos, no había una moneda nacional única. O sea, se comerciaba, esto creo que se lo dijimos la clase pasada, se comerciaba, depende de la región, la moneda que se usaba. Entonces había muchas monedas dando vuelta, Chile, Bolivia, algunas de Paraguay, algunas de Uruguay, y muchas monedas provinciales, de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, digo, de esa manera. Entonces,
Roca sanciona una ley monetaria, entonces se dice, se acabó la joda, basta de anarquía monetaria, tenemos que tener una moneda única. Peso, moneda nacional, que hasta ahora es el peso con la historia más larga en la historia monetaria, que es 1880-1969. Es el más largo por ahora. El peso nuestro ahora está ahí, está casi que llega, pero todavía le falta. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una moneda única? Que la puedo convertir ahora. Y si la puedo convertir ahora, puedo entrar al comercio internacional. Entonces, la sanción de la ley de moneda fiduciaria argentina es fundamental para integrar también todo el territorio. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa? Está hecha la ley monetaria, listo, joya, buenísimo. ¿Quiénes son las entidades que regulan generalmente las monedas? ¿El Estado? ¿A dónde vamos? Al banco, perfecto. Hay pocos bancos en Argentina, muy pocos. Estaba el Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Córdoba, algunos que otros bancos en las provincias, paren de contar, no había más. Entonces, se necesita un sistema o una ley bancaria. Se crea, 1886-87, se sanciona la Ley de Bancos Garantidos, que esto, en manos de un argentino, es una bomba de tiempo. ¿Por qué? La ley de bancos garantidos lo que dice es, a ver, vos podés, siendo un privado, podés fundar un banco, no hay problema, tenés que tener X cantidad de oro para imprimir esos billetes, digamos, para tener un respaldo monetario. Lo que el Estado te exige es que te quedes con el 10% de oro en encaje, el 90% si querés lo podés dar a nosotros, el Tesoro te da títulos públicos, de esa manera vas depositando, y se crea todo un sistema bancario un poco semimoderno de encaje fraccionario, un poco de encaje fraccionario sería, ¿sí? ¿Eso lo entienden? ¿Saben lo que es? Creación secundaria del dinero. Sí, lo que hacen los bancos privados. Claro, o sea, yo le doy al banco 1000, el banco agarra de esos 1000, presta mis 1000 y ese después a otro va y lo lleva. Bueno, eso. Entonces, los bancos garantidos tienen, lo único que les piden es, tenés 10% del depósito en oro, tenés el oro físico, tenés el 10%, por si te lo vienen a pedir, necesitas, el otro 90% te damos títulos y bonos. Esto que dijo yo, ahora no hay problema. Entonces, empiezan a polular varios bancos en Buenos Aires, Salta, Jujuy, donde fuera. Empiezan a polular. El problema es que esos bancos no están controlados por el Estado. Cada banco hace lo que quiere, básicamente. O sea, si, a ver, el Estado te exigía 10, si vos después querías tener un 30, un 40, un 50% en encaje en oro, en reservas, cosa tuya, pero el Estado te exigía un 10. El tema es que no se controlan. Y hay algunos bancos, que esto un paper de un muchacho que escribió sobre esto, que ve que, por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires daba préstamos, pero no pedía garantías. Pequeño problema. Porque ¿qué pasa cuando la garante no pueda pagar? Profe, Básicamente. Sí. profe, es como la crisis del 2008 prácticamente. No, tienes un mando. 2008 es otra cosa. Pero sí, a ver, entiendo dónde vas. Pero no, porque Claro, 2008. como que en este caso tengo entendido que los bancos, obviamente sí estaba el tema de los encajes, que es diferente en este caso, pero lo que tengo entendido es que se dio porque había muchos bancos que empezaron a dar hipotecas a personas que no podían pagar y que no, o sea, muchas veces ni siquiera pedían garantías. Sí, no, a ver, en ese sentido sí, pero el tema con la de 2008 es que después las hipotecas, esos bancos armaban paquetes accionarios y se los vendían a otros bancos, y esos bancos se los vendían a otros, y fue toda una bola de nieve que fue un desastre. Pero está bueno igual la analogía, está bueno. Igual después la de 2008 lo vamos a ver en detalle cuando nos toque, pero sí, ponele que está bien, podríamos armar un paralelismo con algo así. Sí. Bien, entonces, a ver, en 1890 llega un punto que ya la situación es insostenible, porque primero, el oro empieza a escasear, ya de por sí es escaso. De por sí es escaso. El Tesoro empieza a no renovar ciertos préstamos. Había algunos bancos que esto que les decía, que daban préstamos sin garantía, y con lo cual cuando tenían que empezar a pedir, che, necesito que me vuelvan la plata, no hay, me la fumé toda. Me salió mal el negocio o me salió bien, pero bueno, no sé, venía a buscarme, no te lo voy a pagar. Entonces no había garantías. Entonces, empiezan a acumular ya deuda con el Tesoro argentino, los bancos. ¿Sí? El Tesoro argentino empieza como, loco, necesitamos el oro. No hay oro.
El gobierno empieza a decir, para tranquilizar un poco las aguas, empieza a mostrar que no, vamos a hacer quema pública de billetes para asegurarles que la situación está controlada. Minga, porque le empiezan a hacer una corrida al oro. Mira como las corridas de 2017 que tuvimos, que nuestro actual ministro de Economía, Super Toto, se fumó 17.000 millones en un día, más o menos. Esas, o eran chicos por ahí ustedes, no sé si, porque los veo con cara muy jóvenes. Ah, puta madre. Bueno, digo, una corrida contra el dólar, imagínense, pero una corrida contra el oro. Entonces el precio del oro empieza a subir por las nubes. Y todos ustedes, imagínense que son depositantes de oro, ¿no? Y vienen a mí, Banco de Buenos Aires, y me hacen, gordo, el oro. Ahí está. ¿Cómo que no está? No, porque el Estado me exigía 10% de encaje. Yo no me alcanza para repartirla a todos, chicos, lo lamento. ¿Cómo que no tenés el oro? No está. Ahora, por ahí va Banco de Londres y es good afternoon. ¿Tiene el oro? Sí, lo tenemos. ¿Seguro? Sí, lo tenemos. Bueno, viene el otro día. ¿Está el oro, no? Sí, lo tenemos. Relax. ¿Por qué? Porque el Banco de Londres, por ejemplo, tenía un encaje del 30-40% de los depósitos en oro y tenía el oro. Porque, a ver, Banco de Londres, no son boludos los ingleses, cuando vieron 10% dijeron, no, esto en algún momento estalla, no vamos a tener 10% en encaje porque esto se verá la mierda de verdad. Entonces, esto se va al tacho, ¿en qué momento? Cuando empiezan a fallar todas las cadenas de pago de bonos y la casa Baring, la Baring Brothers, la del primer préstamo, ¿verdad? La casa Baring en Inglaterra. ¿Me hablaste? No, estoy no. Bueno, la casa Baring, que es la del primer préstamo con Rivadavia, ¿verdad? Que la casa Baring era como yo le dijera hoy, no sé, Goldman Sachs, AIG en su momento, o sea, tenía peso. Rothschild, ¿eso lo han escuchado? Banqueros Rothschild. Bueno, después googleen quiénes son. Entonces, al empezar a fallar toda esa cadena de pagos, los bonos que tenía Baring del Tesoro argentino, así, se vienen bien a pique. Entonces, Argentina queda, primero que la casa Baring casi quiebra, estuvo a esto, de quebrar, que la tuvo que salvar el competidor, que es Rothschild, que dijo, no, vos no podés caer, porque si cae vos, cae toda Europa. No te podemos dejar caer. Lo salva el Banco de Inglaterra y Rothschild. Argentina, básicamente, el sistema de banco garantido queda totalmente quebrado. Porque queda totalmente quebrado. Totalmente quebrado. En el medio de todo este quilombo monetario, surge la Unión Cívica Radical. ¿La conocen? Bueno, los radichetas surgen en este momento. Con la revolución del parque. Piensan que pueden derrocar al gobierno de Roca. Es una cosa de loco, los radicales. Piensan que pueden tirar a Roca del poder, por favor. Entonces, hacen una revolución con parte del ejército y civiles, quieren tomar la casa de gobierno, no tienen éxito. Conclusión, el presidente del momento sale eyectado, básicamente le dicen retirate inútil, y toma Pellegrini, que era el vicepresidente. Pellegrini, amigote con Roca, y Pellegrini es una figura importante en la historia argentina y nacional. ¿Por qué les digo esto? Porque Pellegrini lo que agarra básicamente y dice es, miren muchachos, se acabó la joda, basta de revoluciones, basta de quilombo monetario, tenemos que ordenar la casa, no jodamos. Vamos a hacer una cosa, el sistema de banco garantido lo vamos a tirar a la mierda porque no sirve. Evidentemente no nos dio resultado, en 4 años nos fumamos una pipa enorme, no nos sirvió. ¿Qué vamos a hacer para que el oro entre, se quede y no tengamos problemas monetarios? Vamos a crear la caja de conversión. Anoten esto, y ahora les voy a explicar por qué. Caja de conversión es muy importante en la historia monetaria argentina. ¿Por qué? Porque va a funcionar como una especie previa de banco central. ¿Qué va a hacer la caja de conversión? ¿Qué es lo que dice Pellegrini, que son los que cranean la caja de conversión con otros muchachotes? Lo que dicen es, bien, va a entrar el oro a Argentina, ese oro va a ir a la caja de conversión le va a dar los billetes a los bancos. Y los bancos no van a tener oro. Nosotros vamos a ir anotando quiénes son los que tienen oro. O sea, vamos anotando qué es lo que nos dan, los exportadores, otros bancos, vamos anotando. Pero de acá no sale un peso. O sea, no sale un oro, en todo caso. Se queda en la caja de conversión y de acá no sale. Cuando a Pellegrini le consultan, ¿y qué hacemos con el tema de la convertibilidad? Dijo, y cuando no nos den los números, la convertibilidad se va a la mierda, declaramos la inconvertibilidad y zafamos. Y no es joda, si quieren después búsquenlo, en las sesiones de diputados cuando habla sobre esto. A ver, ¿por qué digo la caja de conversión es importante? Insisto, va a actuar como una especie de banco central. Y con la caja de conversión se va a tener rosca para políticas, lo que hoy serían macroeconómicas.
monetarias, fiscales. ¿Sí? Entonces, la caja de conversión pone la economía monetaria argentina en orden. Resultado de todo esto, Argentina en 1890 tiene el primer superávit comercial. Bien, esto de inmigración hablamos, la cuestión social, acá, esto lo quiero saltar. ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Bien, industria, vamos acá. Bien, cuestión social e industria, esto lo vemos rápido porque quiero un cachito más, chicos, son 8:05, ya nos vamos, tranquilos. Va, ya se van, a mí me quedan todavía 2 horas más. A ver, habíamos visto la cuestión inmigrantes, cuando vienen, la cuestión social es muy precaria acá igual, No se piensen, digo, porque Argentina venían acá y comían carne todos los días, de industria, no. Es muy precaria, es bastante parecida a la europea, con algunas cuestiones diferentes, porque no es tanta gente, pero la cuestión laboral es muy precaria. Dicho sea de paso, después de la UCR, el próximo partido que se va a fundar es el Partido Socialista. El Partido Socialista va a empezar a exigir ciertas mejoras para la condición obrera, que se logran algunas mejoras en este periodo hasta 1914. Por ejemplo, el descanso inglés, que se elabora sábado hasta mediodía, que antes se elaboraba sábado domingo de corrido, salvo que el patrón dijera a misa a todos, si no, se elaboraba de corrido. Se empiezan a pagar algunos feriados, se empiezan a recortar las horas de trabajo de ad eternum, pasan a 12. Con lo cual, bueno, a ver, antes eran 16, 18, 19 o 20, lo que fuera, ahora pasan a 12. Se regula el trabajo infantil, lo que se quiere es que los niños no trabajen, sino que se formen como ciudadanos. Entonces, se regula el trabajo infantil, se pide que no se contraten niños, básicamente. Todo esto igual, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. El norte... ¿Alguno del norte? ¿Tiene familiares? No, bueno. El norte es otra cuestión. En el norte están, por ejemplo, los ingenios azucareros o la forestal, Chaco, quebracho para los rieles, para el tren. Bueno. Tucumán y Chaco, por ejemplo, les marco bien esas 2 regiones. Tucumán y Chaco tienen particularidades, que son industrias bien monopólicas, manejadas por 2 o 3 familias, no más que eso. Y generalmente, por ejemplo, en los ingenios azucareros lo que se hacía era, en vez de pagarte con un sueldo, lo equivalente, lo que te decía era, mira, como lo único que te alcanza es para comer, porque básicamente es para lo que te pago, es para comer, en vez de darte plata, te voy a dar unos vales que vos podés usar y comprar comida en despensas que yo tengo y manejo. Entonces, después la pregunta es, ¿cómo cuantificás eso estadísticamente? Es un problema. Chao, nos vemos. Sí, tranqui, vaya. Entonces el problema es cómo pones eso en papel en una estadística. Porque digo, consume, no consume, cobra un sueldo, no cobra un sueldo. Es que se gasta lo que le das. O te devuelve la plata, decirlo. Entonces, ¿cómo lo computas estadísticamente? Es un problema. Ahora vamos a ver cuál es la joda. Bien, entonces el norte de la situación es bastante precaria. Realmente es precaria, rosa realmente la esclavitud, no es joda. Hay testimonios de esto, digo, si quieren les podemos traer, pueden leer, no hay problema. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe es bastante privilegiada, la verdad, es otra cosa. Aparte, la mayoría de los inmigrantes se encuentran acá, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, con lo cual las condiciones son otras a escala social. Primeros partidos también anarquistas, comunistas, socialistas en Argentina, eso está. Diario Anarquista, La Protesta Obrera, que está online, si quieren lo pueden buscar y leer. Está, digo, son cosas que van surgiendo en el movimiento argentino. Industria. Porque, a ver, Argentina tiene industria con el modelo agroexportador. No es que nada más se producían vaquitas, trigo, soja todavía no puede faltar. Pero no es nada más que había trigo y vacas. No. Hay industria. Es muy incipiente, muy chiquita. ¿Qué es chiquita? Que está generalmente nucleada alrededor del modelo agroexportador. Por ejemplo, arpillera para las bolsas, algunas metalmecánicas para reparar los trenes, industrias relacionadas al puerto, con los frigoríficos. Hay como empiezan a surgir como unas pequeñas pymes, digamos. Por ejemplo, una que es un emblema de una industria nacional que surge en 1890 es Quilmes, que sigue hasta nuestros días. Entonces, Quilmes surge en esta época. Schneider en esta época. Cerveza Santa Fe, no sé si lo conocen, ¿suena? Bueno, es lo mismo. Son más o menos de esta época que vienen los inmigrantes alemanes, ponen la fábrica, digo.
Pero fíjense que no es una tecnificación muy fina y muy tecnológica. Digo, no están produciendo acero. No están sacando hierro, fundiendo acero y hierro. Eso se va a lograr en 1962, más o menos. O sea, yo les estoy hablando que la segunda revolución, esto para que lo tengan en cuenta, después lo vamos a ver, pero digo, para que lo tengan en cuenta, la segunda revolución industrial, 1870-1914, dijimos que fundidoras de acero y hierro, acá llegan en la década del 60, 1960. Siempre triunfando nosotros. Bien, entonces, a ver, el corte se hace en 1914 por una cuestión simple, llana y concisa, que es que estalla la guerra en Europa y se va al mundo de carajo. Corta. 1914-1918 tenemos la Primera Guerra Mundial, que va a cambiar todos los aspectos sociales, políticos y toda la dinámica de comercio internacional. La clase que viene vamos a ver cuáles son las consecuencias de este conflicto, pero piénsenlo así, es el primer conflicto a gran escala, primero, realmente mundial porque participan varias naciones. De hecho, hay argentinos que son veteranos de la Primera, bueno, no ahora, ya están todos muertos, ¿no? Pero digo, había argentinos que fueron veteranos de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque eran hijos de franceses, alemanes, italianos, que sentían un deber con la patria de sus padres, entonces fueron a combatir a Europa. También en Turquía se pelea, digo, ahí estaba el Imperio Otomano, no sé si alguna vez les suena eso, ¿han escuchado? Bueno, hasta 1918 existió, después lo disuelven, lo mismo Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro se disuelve, bueno, Alemania como siempre la culpa de todo, pero digo, piénsenlo así, es la primera guerra a nivel mundial, punto 1, punto 2, es la primera guerra a escala industrial. El hombre es muy creativo a la hora de matar a otros. Es muy creativo. Entonces la guerra es un cambio de paradigma muy grande porque cambia las formas de conflicto. Ya ahora a ver, antes, por ejemplo, no sé si alguno conoce, le gusta historia militar, armamentística, algo. Bueno, piensa que los fusiles tenían un alcance de 100 metros efectivo. Nada, ahora tienen un alcance efectivo de 1000 metros. O sea, ya no hace falta ni que te miren. O sea, me pongo acá, tiro, pim, no solo eso, obuses, cañones, bombardeos. Estoy a 30 kilómetros atrás de la línea y empiezo a tirar, y si te cae, te cae. Y no sé a quién le cayó, listo, bueno. Se empiezan a usar aviones, por ejemplo. Miren cómo la tecnología empieza a jugar ya. No solo eso, sino que lamentablemente, pero es una realidad, las guerras atraen también muchos adelantos médicos. Plasma, por ejemplo, transfusión sanguínea, que es un argento encima el que lo hace la primera vez. Por los conflictos en la guerra, porque antes la gente se moría porque nada, no podían tener transfusiones al toque o curar heridas como que hoy consideramos básicas, no podían, se acababan muriendo. Bueno, esto cambia a partir de la era industrial. A ver, y ya un poco para cerrar, mitos. Yo me imagino que han escuchado que éramos potencia para esta época, ¿no? Digo, pueden estar de acuerdo, no importa. No, eso cada uno, no hay problema. Pero esto queremos como que, para pensar, piénsenlo. Si les hace ruido, buenísimo. Si no, bueno, pueden seguir cada uno diciendo lo que quiera. Pero piensen algo. ¿Qué consideran hoy? Cualquiera, no me importa quién, pero contéstenme. ¿Qué consideran hoy ustedes una potencia? Hoy. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un país para ser una potencia, para realmente lograr una potencia? Bien, punto 1. Industria. 2, 3. Bien. Tener un buen capital humano. 4. ¿Le digo uno más? Poder influenciar en las decisiones de otras naciones. Nivel educativo. Sí, nivel educativo también, pero también puedes que tu política interior o exterior pueda modificar, digamos, políticas de otros lados, ¿no? Insisto, no lo digo de una manera peyorativa, no lo digo como una carga ideológica mala, digo, pero hoy Estados Unidos es una potencia y Estados Unidos interviene en políticas, digamos, de otros países, con la CIA o no, digo, de forma directa o indirecta, pero interviene. Tiene un sector industrial militar de la concha a la hora porque produce lo que a ustedes se les ocurra. Las mejores universidades del mundo están ahí, no por lo que enseñan, no por eso, sino por los centros de investigación que tienen más que nada.
Porque digo, capital humano, cualquiera de ustedes se recibe, vaya, chicos, y yo les aseguro que la descosen. Por cómo están, lo que es la formación nuestra a nivel, realmente, a nivel de escuela pública, o sea, de universidad pública, y la forma, la mentalidad que tenemos de todo lo atamos con alambre y todo lo solucionamos de alguna manera, ustedes se van allá a estudiar un máster en Business Administration, chicos, los van a adorar, los van a amar allá. Los van a amar, se los aseguro, los van a amar. Dicho por un docente que nos dio a nosotros clases de Princeton en historia. Y nos dijo, son todas unas luces acá, yo no sé si, no sé qué comen allá o qué comen acá, nos dijo, porque no entiendo. Bueno, pero digo, a nivel internacional, los mejores centros de desarrollo e investigación los tienen allá. ¿Sí? Bien. Una economía estable, dentro de todo podemos hablar. ¿Sí? Bien. Ahora, pensemos esta categoría, vamos a Argentina, 1880-1914. ¿Argentina era una potencia militar? No. ¿Producía barcos a gran escala para tener una flota naval que diga, ¡apa! Salieron de Buenos Aires, estamos con el culo en la mano, porque viene la flota porteña. ¿Teníamos? No. ¿Se producían barcos de guerra acá? Sí, 1 o 2 capaz por año, cuando, no sé, los gringos, los ingleses, por ahí te sacaban 50 si querían, los alemanes te sacaban 100 si querían por año. Digo, los alemanes tenían submarinos para 1914. Nosotros estábamos como con la vela. Entonces, bien. No éramos potencia militar. ¿Influenciábamos las políticas de otras naciones alrededor nuestro? No. Perfecto. Hay una guerra, por ejemplo, la guerra por el bosque chaco-boliviano entre Paraguay y Bolivia. Argentina estaba como... chao, cáguense a tiro entre ustedes, no me importa. Chile, no me importa. Acá lo que quieran. Uruguay, nada. No nos interesa. Entonces, no tiene peso en la región a nivel de política regional, si quieren, de decir, che, ¿sabés que quiero que en Brasil esté este partido porque a nosotros nos conviene? Listo, dale, hacemos pim, pam, pum y metemos este partido. ¿Argentina lo hizo? No. Entonces, en todos estos niveles, ¿podemos hablar de potencia? No. Ahora, vamos a lo económico. A ver, esto que dice el título lo voy a leer porque es buenísimo. El PBI per cápita no es sinónimo de riqueza ni de desarrollo. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuánto es el PBI per cápita hoy? Más o menos. Si yo no me acuerdo mal, según la última actualización de estadísticas que hay, es alrededor de $20.000 anuales. Creo que andaba por ahí. Supongamos que es menos, vamos a decir que es 15. $15.000 anuales. ¿Qué serían? ¿17 millones de pesos hoy? ¿18? Más o menos. Bueno. ¿Todos ganan eso por año? No. Bueno, ya tenemos un pequeño inconveniente entonces. Después, que el PBI crezca. ¿Es sinónimo de que hay progreso? Porque digo, a ver, ¿cómo entendemos progreso? Porque para mí progreso es que los hijos de obreros en general, digo, hijos de trabajadores, digo, lo que fuera, puedan venir y sentarse acá. Y educarse. Y tener salud, sea público o privada, no importa. Que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a alimentos de calidad si pueden, mejor coman más sano, pero que tengan hoy acceso a internet, eso es progreso. No si el PBI, no sé, ¿cuánto tiene? No, un PBI de 10% anual. Ah, ok, joya, bárbaro. ¿Y cómo la repartí después? Ah. Entonces, a ver, piensen esto. Los números que dicen, sí, que dan a veces de Madison, por ejemplo, acá están, miren, ¿no? Madison es un economista que el buen hombre agarró y dijo, voy a empezar a calcular PBI. Para las distintas naciones quiero ver cómo fue evolucionando la economía a lo largo del tiempo. Hasta ahí uno dice, oye, no hay problema. Madison llega a medir PBI para el año 100, chicos. Y mide población para el año 100. Yo no sé si a ustedes les suena algo de esto, pero en el año 100 había una cosa que se llamaba Imperio Romano. No podemos hablar de Italia, ni de Francia, ni de España, ni de una mierda, y menos de Argentina. Que alguien me explique cómo calcula población para Argentina cuando el territorio se descubre en 1492. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Porque aparte, entre pito y flauta, es el tema de mi tesis. Ya que estamos, hacemos bombos. Sí. No, pero esto para que, a ver, fuera de joda, esto para que lo piensen. Piensen algo. Cuando se empieza a usar PBI, la medida de PBI, ¿se acuerdan qué era? Eso lo estudiaron, sí. ¿Se acuerdan? Consumo, inversión, gasto, más la diferencia exportación-importación, ¿sí?
Esa cuentita se empieza a usar a partir de 1941-42. Entonces no es una cosa universal que estaba ahí esperando a ser descubierta, digo. Se empieza a usar por algo particular, que es un contexto de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña empieza a calcular eso. ¿Por qué? Porque lo que dice Gran Bretaña es, che, mirá, si yo le sumo el gasto del Estado, te muestro que puedo aumentar el gasto del Estado en el gasto militar y no afecta a la economía. Joya. Vamos a usar eso entonces. Antes se medía otra cosa, renta nacional. Es otra cosa, que nada que ver con el PBI. ¿Pero por qué les quiero decir esto? Porque el PBI, para medirse, hoy necesita estadísticas. ¿Sí? Necesitas estadísticas de población, industriales, de empleo, no sé, de consumo, de inversión, de gasto del Estado y de balanza de pagos. ¿Sí? Piensen algo. Primer censo dijimos 1869. Segundo censo 1895. Tercer censo 1914. Cuarto censo 1947. Primer censo industrial en Argentina 1935. Hay como un anexo en el censo del 14 que dicen, bueno, esto más o menos creemos que es industria. Supongamos que es industria, suponemos. Cuando se mide en el 35 la industria, después te dicen, che, lo que te medimos en 1914, no, nada que ver porque usamos otros parámetros, entonces vamos a cambiar los datos para que nos den un poco mejor y que decís, bueno, ok, pues ya listo. Bueno. Entonces, para construir series de PBI donde no hay datos, hay que hacer magia. Que los economistas son mandados a hacer para hacer esto, porque es como que tiran en un caldero, fórmula, revuelven un poco. ¿Cuánto te dio el crecimiento del PBI? Más o menos 2. Capaz que crece, capaz que cae, nadie sabe. Entonces digo, no es preciso, porque esto lo que hace es simplificar la realidad. ¿Qué hicieron acá? Por ejemplo, ¿y qué es lo que hace este muchacho Madison? Toma un informe de la CEPAL de 1959. ¿Qué dice el informe? Mira, como no tenemos datos para este periodo, básicamente lo que vamos a hacer es decir, entre el 900 y el 35 no cambió la forma de producción. Eso joda. Cambió un montón la forma de producción. La forma de valor agregado cambió un montón. ¿Pero qué te dicen ellos? Pero no tengo datos. Entonces es más fácil hacer esto. Tomo como año base 1950, de ahí proyecto para atrás y digo, bueno, si en 1950 100 metros de tela me generaban 20 pesos de valor agregado, para 1900 va a ser lo mismo. No, corazón, no, ni pedo, no, bueno. Este muchacho se agarra de estos datos. ¿Qué les quiero decir con esto? Ojo a veces cuando leen los datos, porque los datos depende de quién los produzca, con qué necesidad los produzca y cómo los produzcan. A veces en economía se tiende a simplificar o a hacer modelos para tratar de explicar ciertas cosas, entonces se simplifica. Por ejemplo, le digo una más y se van, pero para que entiendan el panorama. ¿Saben lo que es la teoría de expectativas racionales de Robert Lucas? ¿Alguien dijo sí? No. Bueno, básicamente en un nutshell, resumido, Lucas lo que dice es, los agentes económicos son perfectamente racionales, entonces todas las decisiones que ellos toman están basadas en datos que tienen acceso público y de esa forma generan expectativas futuras. Bien. O sea, ¿todos los agentes económicos son perfectamente racionales? No. ¿Todos tenemos acceso a información, a la misma información que tiene, por ejemplo, el JP Morgan? No. ¿Formamos expectativas en base a una cuestión racional? Besito, porque es una forma de simplificar el modelo y que te den los números. Entonces lo que digo es, ojo a veces en economía, cuando leen datos, sobre todo para estos periodos, porque hay mucha cosa de imaginación y mucha cosa de, bueno, más o menos debería ser esto, más o menos debería dar así. Entonces después uno lee los datos y dice, 1910, mirá el PBI que teníamos, éramos potencia, y si no te gusta, anda a los datos de Madison. Bueno, yo fui a los datos de Madison y me encuentro con toda esta pelotudez. Para pensar, nada más. Niños, si no hay dudas, consultas, comentarios, los dejo irse. Sí.